Hola, estimados estudiantes. En este video veremos algo sobre lo que es la teoría de conjunto, elementos de conjunto, la cardinalidad de conjunto, los tipos de conjunto y algunas operaciones básicas de la teoría de conjunto. Bien, definamos primero lo que es un conjunto. Un conjunto es una colección de objetos bien definidos llamados elementos. Estos elementos pueden ser ya sean números o letras, otro conjunto, etcétera, ¿ah? Los conjuntos se denotan por letras mayúsculas. Los elementos se denotan por letras minúsculas. Los conjuntos se representan por medio de llaves o ya sea por diagramas. En este diagrama lo podemos representar por el famoso diagrama de Venn. En este caso, si tenemos el conjunto A formado por estos cuatro elementos, 1, 2, 3 y 4, la relación que existe entre un número y sus elementos es de pertenencia. En este caso, el elemento 1 pertenece a A, el elemento 4 pertenece a A, el elemento 6 y 8 no pertenecen a A. Otro ejemplo de conjunto puede ser el conjunto de todos los estudiantes de la carrera de administración. En este caso, cada uno de los estudiantes de la carrera de administración pertenecen al conjunto. Existen dos formas de cómo presentar lo que son los conjuntos. La primera forma es el método por extensión. En este caso, listamos o enumeramos todos los elementos del conjunto separándolos por coma, enumerándolo entre llaves. Escribimos un conjunto por extensión cuando éste tiene un número reducido de elementos. Por ejemplo, en este caso, el conjunto A está formado por las vocales del abecedario. En este caso está por extensión. El conjunto B formado por 4 elementos, el conjunto C formado por 5 elementos. La otra forma de presentación de un conjunto es el método por comprensión. Para escribir un conjunto por comprensión, elegimos un elemento abierto X y señalar que cumple la propiedad P de X. Finalmente encerramos toda la expresión entre llaves. En este caso, por ejemplo, el conjunto A entre llave X tal que P de X. Que se lee A es un conjunto de todos los elementos de X, tales que cumplen la propiedad P de X, que se lee tal que. Por ejemplo, por comprensión o abstracción, el conjunto A, X tal que X son las vocales del alfabeto. Si ustedes se fijan acá en el método por extensión, los enumeramos cada uno de los elementos. Y en este caso, damos el valor de X tal que son las vocales del alfabeto por comprensión. Otro ejemplo puede ser el conjunto A, X es uno de los primeros 5 enteros positivos. En el caso de este acá, que acá lo enlistamos y acá lo damos por comprensión. Bien, para la cardinalidad de un conjunto, hay conjuntos que tienen un número de elementos. A esto se le llaman finito. Y al conjunto que los elementos no se pueden contar, se le llama infinito. Entonces, la cardinalidad de un conjunto puede ser finita o infinita. Por ejemplo, la cardinalidad de este conjunto A. Entonces, para encontrar la cardinalidad del conjunto A, lo vamos a denotar por car de A, que es igual a 6. En este caso, porque el conjunto A tiene 6 elementos. Segundo ejemplo, C del conjunto B, X tal que X es un número primo y par. La cardinalidad de B es igual a 1, ya que el número primo que es primo y par es el número 2. Ejemplo 3. Sea el conjunto C formado por estos elementos en donde observamos que el elemento A se repite 3 veces y el elemento B. Entonces, la cardinalidad de C es igual a 2 porque solo tiene 2 elementos distintos. Entre los tipos de conjuntos que vamos a ver está la igualdad de conjunto.
Decimos que dos conjuntos son iguales si tienen si tienen los mismos elementos. Entonces, para denotar que dos conjuntos A y B son iguales, escribimos como A igual a B. Por ejemplo, en este caso, si nos fijamos, tenemos estos dos ejemplos. Sea el conjunto A formado de esta forma, X tal que X cuadrado cumple que es igual a 4. Y B son el número como menos 2 y 2. A simple vista pareciera que estos dos conjuntos no son iguales, pero en este caso los elementos formados por este conjunto son menos 2 y 2, porque si yo resuelvo esta ecuación cuadrática, lo que me va a quedar, si yo elevo x cuadrado es igual a 4, entonces desarrollando esto, lo que hacemos es sacar radical a ambos lados, y este cuadrado se me va con el radical, y la raíz de 4, esto es igual a más menos 4. Por lo tanto, el conjunto A y este conjunto B son iguales. Bien, otro tipo de conjunto es el conjunto vacío o conjunto nulo. Este conjunto vacío no posee elementos y se representa por medio de dos llaves vacías o por medio de este símbolo griego de omega. Entonces, este conjunto es aquel que va a carecer de elementos. Por ejemplo, sea P igual, el conjunto P igual X tal que X cuadrado menor que 0, esto es igual a vacío, porque si ustedes observan, cualquier valor que sustituyamos aquí jamás o nunca va a ser menor que 0. 2. X tal que X es un profesor de matemática con más de 300 años de edad. Eso es vacío, ¿verdad? Porque no hay ningún profesor que tenga más de 300 años. Otro tipo de conjunto es el conjunto unitario. Bien, como se menciona, este conjunto es aquel que posee un solo elemento. En este caso es único, solo va a poseer un único elemento. Por ejemplo, sea el conjunto P, X tal que X es la capital de Nicaragua. Si nosotros observamos aquí en este, es único, ¿verdad? Tiene un único elemento que es la capital de Nicaragua, es Managua, ¿verdad? Por lo tanto, es un conjunto unitario. Managua es un solo elemento. Por ejemplo, el conjunto Q, X, tal que X es el número primo y par. Recordamos que ese solo era el número 2. Bien, otro tipo de conjunto es el conjunto universo. Los elementos de todos los conjuntos pertenecen usualmente a un solo conjunto fijo llamado universo. Su representación es por medio de la letra mayúscula U. Entonces, otro tipo de conjunto es subconjunto. Decimos que A es subconjunto de B si cada elemento que forma el elemento A pertenecen también a este conjunto B y lo vamos a denotar como A subconjunto de B. Por ejemplo, si yo tengo este conjunto A formado por este elemento unitario 2 y B, este conjunto formado por este conjunto de números 2, 3, 5, 7, 11, por los números impares, entonces decimos que A es subconjunto de B, pero si nosotros observamos A y B no son iguales. Entonces vamos a decir que dos conjuntos son equipotentes, en este caso dos conjuntos finitos X y Y, si tienen exactamente el mismo número de elementos que posee el conjunto. Ahora, la familia de conjunto y lo que es conjunto potencia. La familia de todo conjunto se llama conjunto potencia. Es finito con n elementos. Entonces, el conjunto potencia tendrá 2 elevado a la n subconjunto, en donde esta n me va a representar el número de elementos. Por ejemplo, si yo tengo este conjunto A formado por los elementos 1 y 2, el total del subconjunto es 2 elevado a la 2, como solo son dos elementos, entonces el total del subconjunto es 4.
Por lo tanto, F, la familia de conjunto de este conjunto es el mismo, el conjunto formado por el elemento 1, el conjunto formado por el elemento 2, el vacío, que es una familia de subconjuntos. Ahora, por ejemplo, si yo quiero determinar el conjunto potencia de este conjunto B, formado por estos tres elementos, 1, 2 y 3, el número de elementos de la potencia de B es igual a 2 a la 3, que es igual a 8. Entonces quiere decir que van a haber 8 subconjuntos. Entonces, la potencia de B es el elemento 1, 2, 3, 1 y 2, 1, 3, 2, 3, el vacío y el mismo conjunto. Esto es una familia de conjuntos y es el conjunto potencia, en este caso de B. Ahora, entre las operaciones que vamos a ver en lo que es la teoría de conjunto está, la primera operación es la unión de conjuntos, que lo denotamos de esta forma, que significa A, el conjunto A unido con el conjunto B, que esto es igual que un elemento X tal que ese elemento pertenece a A y pertenece a B. Entonces, este unión de conjuntos nosotros lo podemos representar en lo que es un diagrama de Venn. Entonces, si yo tengo acá mis dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, yo puedo sombrear o unir todo ese conjunto. Y esto va a ser la unión. Bien, otra operación con conjunto es la intersección de conjunto. En este caso la vamos a denotar como A intersectado con B. Esto es igual a X, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Bien, en el diagrama de Venn, como lo menciono acá, esto solo va a ser la intersección entre los dos conjuntos. Por eso acá en el diagrama de Venn solo sombreamos la parte del centro en donde están intersectando el conjunto A y el conjunto B. Otra operación con conjunto es el complemento de un conjunto. El complemento de un conjunto lo vamos a denotar ya sea por A complemento, por una A', perdón, o lo vamos a anotar ya sea por el conjunto elevado a una C, que va a significar A complemento. ¿Cómo se define el complemento? Nosotros tomamos un elemento que pertenece al universo, pero que ese elemento no pertenece a A. Entonces, si no pertenece a A, entonces ese elemento tiene que estar en el complemento de ese conjunto. También lo podemos representar en el diagrama de Venn. Entonces, tenemos el conjunto A, todo este círculo. Entonces, el complemento son todos los elementos que están afuera de ese conjunto A. Por eso solo sombreo la parte de afuera. Y en el centro, en el círculo del centro, está en blanco. Porque los elementos que están afuera están en el complemento de A y no están dentro de A. Bien, otra operación con conjunto es la diferencia de conjunto. En este caso la vamos a representar o denotar como el conjunto A menos el conjunto B. Esto se define como un elemento X tal que X pertenece a A y esta X no pertenece a B. La representación en el diagrama de Venn son solo los elementos que están en A. Si ustedes se fijan acá, los elementos que están solamente en A no pertenecen a B. Cualquier elemento que yo tome en esta parte de acá del conjunto A que está sombreado, ninguno de esos elementos van a pertenecer a B. Por eso la parte del centro no va sombreada. Y por último, la última operación que vamos a ver es la diferencia simétrica de conjunto. En este caso la vamos a denotar como la diferencia de A, diferencia simétrica de A con B, por medio de este triangulito. Esto se define que tomamos un elemento que pertenece a la unión, pero ese elemento no está en la intersección. Entonces, si ustedes se vean en un diagrama de Venn, el elemento no va a estar en la intersección, en la parte del centro. Entonces, el elemento no está aquí en la intersección, por eso está en blanco. El elemento está aquí únicamente en A o únicamente en B, pero no está en la intersección. Bien, veamos ahora un ejemplo
de conjunto ya con valores, ¿sí? Por ejemplo, sea el conjunto M igual a los elementos 3, 7, 9 y 11, el conjunto N, 7, 11, 15 y el universo, ¿verdad? Entonces, realice cada una de las siguientes operaciones. Fíjense, ven, me piden encontrar U menos N. U menos N solo son los elementos que están en U, pero no en N. Entonces, fijémoslo cuáles son los elementos que están, en N. Si ustedes se fijan, los elementos que están en N son 7, 11, 15 y 17. Entonces, estos elementos son los que no van a estar aquí en el universo porque se los estoy restando. Entonces, ¿quiénes me sobran? Si ustedes se fijan, 3, 9 y 18. Entonces, U menos N es 3, 9 y 18. Ahora, realizar la otra operación, M intersectado con N menos M. Ahora, hagamos N menos M. Los elementos que están solo en N, pero no en M. Entonces, en M está 3, 7, 9 y 11. Y en N está 7, 11, 15 y 17. Entonces, acá, en esta operación, N menos M solo es 15 y 17. Ahora, agarro M y lo intersecto con este. Entonces, como acá en este conjunto no se repite ninguno acá, por lo tanto la intersección acá es vacía, ¿verdad? Esa intersección es vacía. Ahora otra, M menos M intersectado con N. Si ustedes se fijan, agarro M que es 3, 7, 9 menos la intersección. La intersección es 7 y 9, que son los que se repiten. Ahora, resto esto menos esto, solo me va a quedar el elemento 3,9. Y ahora la diferencia simétrica. La diferencia simétrica solo van a ser los elementos que están únicamente en M y únicamente en N. Ustedes observan, los que se repiten son los que voy a quitar. Acá está 3. Fíjense bien, el 3 no está aquí, entonces va acá, en la diferencia simétrica. El 7 lo quito porque se repite en M y N. El 9 va porque no se repite. El 11 se quita porque se repite. El 15 y el 17 van. Entonces, esa es una forma de hacerlo así directo, cuando nos dan elementos, los conjuntos tienen sus elementos. También se puede hacer por medio del diagrama de Venn. Por ejemplo, si yo represento estos conjuntos M y N en un diagrama de Venn, voy a obtener lo siguiente. Fíjense bien, el conjunto M está formado por 3, 9, 7 y 11. El conjunto N, 15, 17. Y fíjense bien que este elemento 18 está fuera porque está en el universo. Ahora, por ejemplo, fíjense bien, aquí ya con el diagrama de Venn lo puedo calcular rapidísimo. ¿Quiénes están en la intersección aquí en el diagrama de Venn? 7 y 11, entonces eso es M intersectado con N. Recuerden, esto que está aquí en el centro es M intersectado con N. Ahora, fíjense en la diferencia simétrica. Esta diferencia simétrica, si ustedes observan, es los elementos que están únicamente en, M y los elementos que están únicamente en N. Bien, eso era lo que quería explicarles en esta primera parte de conjunto. Si tienen alguna duda, me lo hacen llevar, me lo hacen o me lo mandan por un mensaje. Muchas gracias por su atención.